Bienvenidos a otra entrega de La Gran Verdad a través de Al Tanto TV. Yo soy Vargavila Riverón y estaré compartiendo las principales informaciones y análisis sobre esos acontecimientos o hechos que se esconden detrás de algunas noticias. Y vamos a hablar de lo que ocurre en Haití y la frontera dominico-haitiana. En Haití, el Consejo Presidencial Provisional de Transición sigue en el candelero porque hay algunas acciones que no han podido ejecutarse y muy poco se ha avanzado desde que se creó este Consejo Provisional Presidencial de Transición con misiones esenciales como impulsar un proceso de reconstrucción o de recuperación de la estabilidad y de la seguridad perdida en Haití. Y también, posteriormente, crear las condiciones para organizar un proceso de elecciones transparentes, democráticas y justas que den al traste con la elección de un nuevo presidente de la República, un nuevo Congreso, diputados, senadores y nuevos alcaldes y concejales. Sin embargo, al día de hoy, muy poco se ha avanzado y las informaciones que provienen desde Puerto Príncipe, Haití, no son halagüeñas en el sentido de que, lejos de llenar ese cometido, el Consejo Presidencial de Transición ahora se aboca a un escándalo que le impacta directamente y que tiene que ver con 3 de sus miembros que están siendo cuestionados por supuestos casos de corrupción y también chantajes y extorsión. Se trata del escándalo que involucra a los miembros del Consejo Presidencial de Transición, Smith Agustín, ex embajador de Haití en República Dominicana y representante de la fuerza política que preside Claude Joseph, el ex canciller haitiano. Además, involucra a Leslie Berthier, que representa al colectivo de Petit Dessalines, el partido que dirige el ex senador Jean-Charles Moïse, Petit Dessalines o los hijos de Dessalines. Y también involucra a el consejero Gerald Giles, que alegadamente exigieron la suma de $757,575, equivalentes a 100 millones de GUT, que es la moneda haitiana. Habrían exigido a el expresidente del Consejo de Administración del Banco Nacional de Crédito de Haití, Raúl Pascal Pierre Lois. ¿Y qué ha pasado? Que a raíz de esta exigencia que ha dicho Pierre Lois, que le estaban exigiendo estos 3 miembros del Consejo Presidencial de Transición de Haití, el presidente del Consejo Presidencial de Transición, Edgar Leblanc Fels, responde ante estos cuestionamientos a esas acusaciones, responde destituyendo a el presidente del Consejo de Administración del Banco Nacional de Crédito de Haití, que es la entidad financiera más importante, más relevante a nivel de administración de los fondos públicos, incluso fondos internacionales que son aportados por la comunidad internacional, no solo para otorgar créditos a los haitianos, sino también para desarrollar obras de infraestructura en Haití y también obras sociales. Entonces, Pierre Lois acusó a los asesores del Consejo Presidencial de Transición, Gerald Giles, Emmanuel Berthier y Smith Agustín, de haberle exigido esta suma. Y a pocas semanas de establecido el Consejo Presidencial de Transición haitiano, estalló este escándalo de corrupción que lo salpica de manera directa. Hay algo que nos llama poderosamente la atención y es que en vez de el Consejo Presidencial Provisional de Transición ordenar una investigación frente a estas imputaciones que se le hacen a estos 3 miembros, lo que hace es que responde destituyendo al presidente del Consejo Presidencial, al presidente del Banco Nacional de Crédito de Haití. Pero ahora estos miembros del Consejo Provisional Presidencial de Transición de Haití están en el ojo del huracán, están en la mira también de la unidad especializada
de lucha contra la corrupción en Haití. Pierre Leloir había advertido a través de una carta, una misiva, dirigida a el primer ministro haitiano, Gary Conil, que iba a combatir ese mal de la corrupción que ha incidido para el desgaste de la nación caribeña en lo económico, lo político y lo social, y también en lo que tiene que ver con la seguridad. Entonces, se ha producido una avalancha de críticas, de cuestionamientos a raíz de esta crisis que ha estallado a lo interno del Consejo Presidencial de Transición. Ha llevado además a que el partido Pití de Salín y su líder, Jean-Charles Moïse, haya emplazado al banquero, al expresidente ahora del Banco Nacional de Crédito de Haití, a presentar pruebas contra el miembro de su equipo denunciado por actos de corrupción. Moïse Jean-Charles pidió evidencias contra Emmanuel Bertiler, representante de esa organización política en el Consejo, en el CPT. Ha dicho además que Pierre Leloir tiene un plazo de 72 horas para que presente pruebas irrefutables en torno a las acusaciones hechas contra Bertiler. Y en medio de la polémica, de la controversia que esto ha generado y todas las críticas, el secretario general del partido político Comprometidos con el Desarrollo ha confirmado su solidaridad en el consejero o con el consejero Smith Agustín, representante de esta agrupación de el ex canciller Claude Joseph. Entonces, sin embargo, miembros de esta estructura pidieron la separación del cargo de Agustín por recaer sobre su persona estas sospechas de actos de corrupción y han pedido la cabeza de estos 3 miembros del Consejo Presidencial de Transición. Pero la cosa no se queda ahí, señores. O sea que ha ido tras pies este Consejo de Transición. No ha logrado dar pie con bola en Haití. Lamentable. La CARICOM, la Comunidad del Caribe, hizo una visita, varios delegados, una delegación de la CARICOM hizo una visita reciente a Haití para evaluar y pasar balance a los resultados que ha tenido este Consejo de Transición. Y las informaciones que nos suministran desde Puerto Príncipe es que se fueron decepcionados, regresaron decepcionados luego de esta visita a Haití y de sostener encuentros con el propio Consejo y con el primer ministro Gary Conil y con sectores representativos de Haití que han expresado su insatisfacción a raíz de que no ha logrado avanzarse en prácticamente ninguno de los órdenes que han seguido agobiando a el pueblo haitiano. Es penoso, es lamentable, es deprimente ver lo que sigue sucediendo en Haití a raíz de lo que se vendió como una posible solución a la crisis política, social y de seguridad haitiana. Miren, otro hecho que ha causado mucha connotación y que esta semana ha estado en el debate y tiene que ver con Haití es las sanciones que impuso el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en contra del expresidente haitiano Michel Joseph Martelly, que contemplan congelación de los bienes o congelamiento de los bienes, entre otras sanciones más, a raíz de que Estados Unidos acusa a Michel Martelly de narcotráfico, de lavado de activos y también de financiación de pandillas o de grupos armados en Haití. ¿Qué ha pasado? Hasta el momento Michel Martelly ha guardado silencio. Se dice que estaba en Estados Unidos. Las informaciones que tenemos es que salió de Estados Unidos tras conocerse las informaciones de las sanciones. Y ahora hasta el momento tiene un paradero desconocido y no ha fijado posición ni ha respondido ante estas nuevas sanciones que le ha impuesto el gobierno norteamericano
a Michel Martelly, que hay que recordar que Michel Martelly llegó a la presidencia de Haití en el 2011 apoyado por sectores foráneos y sectores internos, y también entre esos sectores la familia Clinton, que ha tenido una amplia incidencia en Haití, principalmente en las últimas décadas. Y ya se conocía algunos de estos elementos que están vinculando a Michel Martelly, sus supuestos nexos con el blanqueo de dinero, con la facilitación para traficar drogas y además con el apoyo o financiamiento a grupos armados, que han sido un verdadero dolor de cabeza para los haitianos, porque estos grupos armados han pasado de ser pandillas a estructuras que han sembrado la violencia, el caos, el terror, la inestabilidad en Haití, y que principalmente impactan, golpean de manera directa a los ciudadanos vulnerables en Haití. Entonces, varios analistas internacionales han dicho que Estados Unidos podría iniciar en las próximas horas un proceso penal en contra del expresidente Michel Martelly. Uno de estos analistas, el analista político Franel Denis Julien, ha dicho que esta decisión tomada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de sancionar al expresidente haitiano Michel Martelly podría llevarlo a un proceso penal que conlleve cárcel o que sea extraditado hacia los Estados Unidos y tenga que responder ante la justicia. Pero ¿cuál es la gran verdad de estas sanciones al expresidente Michel Martelly? Después que el mismo hemisferio occidental o el imperio apoyó a Michel Martelly para llegar a la presidencia de Haití, entonces después le saca la alfombra. La gran verdad de todo esto es que Michel Martelly perdió apoyo de esos mismos sectores internacionales que promovieron su ascenso al poder en Haití en el 2011 y saliendo en el 2016. Y entonces, además, que Michel Martelly tenía intenciones políticas de volver a postularse como candidato a la presidencia de Haití, y que esto podría generar una situación de crisis política mucho más exacerbada y empeorar la ya existente en territorio haitiano. Por ahí anda también alguna de las razones que han llevado a estas sanciones en contra del expresidente Martelly. Pero está también la pregunta, la interrogante, y que se hacen algunos analistas internacionales y abogados, es que ha sido muy a priori estas sanciones, porque si lo llevan a un tribunal y lo juzgan, lo acusan penalmente, hasta ahora las sanciones se han quedado a nivel de restricciones de lo que tiene que ver con bienes que tiene Michel Martelly en el exterior, en el extranjero, en Estados Unidos y Canadá, que Canadá ya lo había sancionado en noviembre del año pasado. Entonces, realmente, señores, todo parece indicar que es una jugada geoestratégica o geopolítica por parte del mismo Estados Unidos. Ahora, no con esto queremos decir que Michel Martelly sea un santo, porque desde antes de él llegar a la presidencia de Haití, se conocían informaciones o se conocían versiones de que él tenía vínculos con esos sectores del bajo mundo de Haití. Entonces, si lo llevan a un tribunal judicial, penal, tendrá la oportunidad de exponer y de poder defenderse, que es lo que han dicho algunos analistas internacionales. Realmente, y Estados Unidos ha dicho que tiene pruebas contundentes para establecer estas sanciones en contra del expresidente Martelly. También Estados Unidos tiene un historial de arrestos de haitianos por tráfico de drogas, como el caso de Guy Philippe, que Guy Philippe, después de ser también un elemento que sirvió a intereses americanos, entonces después fue procesado, extraditado, y lo llevaron a cumplir una condena y luego lo reenviaron a Haití, y ahora está en el ruedo político, está inclusive conformando
una organización política. Entonces Estados Unidos defiende sus sanciones tanto a Michel Martelly como al ex primer ministro haitiano Laurent Lamothe y a otros altos cargos o sectores que han tenido posiciones de amplia relevancia en Haití, basado en que han hecho investigaciones certeras respecto a los pasos dados por estos dirigentes o líderes políticos haitianos. Entonces realmente vamos a esperar a dar seguimiento a el curso de estos acontecimientos ahora con estas nuevas sanciones impuestas a el expresidente haitiano Michel Joseph Martelly, que ahora le complican más la vida con sus movimientos, con sus pasos, con sus negocios, con sus bienes, porque se lo acaba de congelar el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y siguiendo en el plano haitiano y la frontera, hay algo también que ha estado debatiéndose en los últimos días y tiene que ver con lo que se les indica el fracaso del despliegue de la misión keniana en territorio haitiano, que se generó una expectativa extraordinaria con relación a estos soldados, esta fuerza internacional de apoyo a la seguridad en Haití, más como se le conoce, liderada por Kenia. Entonces, la BBC de Londres y otros medios titulan cómo Haití pasó de la ilusión a la decepción tras la llegada de la policía de Kenia para combatir a las brutales pandillas haitianas. Y hace prácticamente un balance, una radiografía, 7 semanas después de haber llegado a territorio haitiano estas fuerzas internacionales kenianas, apoyadas por la ONU, por Estados Unidos, por la Organización de Estados Americanos, un primer contingente de 200 agentes de policía de élite que llegó a Puerto Príncipe el 25 de junio de este año, confiados, ataviados, con cascos y equipos de combate, portando sus armas y sosteniendo en alto la bandera nacional de Kenia. Sin embargo, a pesar de que existían grandes esperanzas de que la policía keniana aportara la fuerza que tanto necesitaba, la asediada Policía Nacional de Haití, la PNH, que ha tenido que luchar por contener una ofensiva mortal de las bandas criminales que han aterrorizado a Puerto Príncipe y a otras grandes ciudades del país durante los últimos años. Los kenianos son una misión de fuerza multinacional con mandato de las Naciones Unidas, cuya misión esencial es restaurar la paz en Haití. Al principio fueron bien recibidos por líderes políticos y sectores internacionales, inclusive la República Dominicana fue de los países que aplaudió y fue la más abanderada porque había estado solicitando desde hace mucho tiempo en los cónclaves, los escenarios internacionales, el despliegue de esta misión internacional para lograr contener a estos soldados o a estas pandillas armadas en Haití. Sin embargo, ya justo 2 meses después, esta fuerza multinacional keniana no ha logrado llenar su cometido y lejos de desmantelar a los grupos armados en Haití, vemos que ahora algunos de ellos se han fortalecido, como Jimmy Cherizier, que anteriormente era un pequeño grupo de bandas del G9 y entonces constituyó una coalición y se radicalizó al el gobierno haitiano de transición rechazar la propuesta de sentarse en una mesa de diálogo o de negociaciones para buscar fin a esta violencia armada, este conflicto armado. Sí, entonces, lejos de ser una solución, hasta este momento, las fuerzas kenianas, que desde el principio estuvo torpedeado, estuvo obstruido y se presentaron algunas estrategias,
pero sin embargo la demora y la forma y la falta de apoyo internacional con recursos que ha tenido o que tuvo desde el principio esta idea de concebir esta fuerza multinacional para desplegarla en Haití han sido parte de los fracasos. A eso también se le suma que muchos de los equipos militares, tácticos que fueron enviados a Haití estaban deteriorados, no estaban en condiciones óptimas para poder realizar las labores de patrullaje y de una vez y por todas enfrentar en ese terreno a estas estructuras de pandillas o grupos armados. Entonces eso ha ensombrecido, ha ennegrecido aún más el panorama que se vive en Haití, mientras los millones de haitianos, los más depauperados, los que no tienen ese poder adquisitivo, que no forman parte de la plutocracia haitiana, se ven agonizados, se ven mancillados, se ven vejados y se ven muy amenazados por el poderío y por la violencia recurrente, la violencia prolongada que han llevado a cabo estos grupos armados. Qué desgracia, qué lamentable, qué pena que Haití tenga que seguir inmerso en este tipo de situaciones. Y ya hay quienes están hablando de realizar elecciones en Haití y de la conformación, completar los miembros del Consejo Electoral haitiano. Sin embargo, las condiciones actuales en el terreno imposibilitan o dificultan esta posibilidad de realizar elecciones como se quiere, porque primero debe resguardarse, debe garantizarse la estabilidad, la paz, la tranquilidad, recuperar la seguridad en las calles de Haití y luego entonces hablar de un proceso electoral. Irse a un proceso electoral en las condiciones actuales como se encuentra Haití sería augurar un nuevo fracaso como ha sido este del despliegue de las fuerzas multinacionales kenianas en territorio haitiano. En resumen, estos tres acontecimientos en los últimos días han estado copando la opinión pública haitiana, lo que significa el escándalo en el seno del Consejo Presidencial Provisional de Transición haitiano, escándalo de corrupción, que involucra a 3 de sus miembros con esta acusación de supuesta corrupción y extorsión. Las sanciones norteamericanas contra el expresidente haitiano Michel Martelly y también que el despliegue de la Fuerza Multinacional de Apoyo keniana no ha logrado dar sus frutos o resultados esperados. Son acontecimientos que alejan cada vez más la posibilidad de lograr una estabilidad real y una confianza, un clima de paz en el territorio haitiano. Aquí en la República Dominicana, después que existía ese nivel también de confianza, de optimismo, esos sueños han sido desvanecidos y nosotros seguimos teniendo a la misma carga en lo que concierne a los servicios básicos, la carga de la inmigración irregular que está reflejada en el sistema sanitario, en el sistema de salud, en el sistema educativo nacional y en otras áreas también básicas de nuestro país, con una inversión que sobrepasa los 18,000 millones de pesos anuales, principalmente en estos renglones, porque la mayoría de esos inmigrantes que logran ingresar al territorio dominicano en condición migratoria regular, tiene que proveérsele los servicios básicos porque es un derecho universal humano y nosotros somos signatarios de estos convenios y tratados internacionales que contemplan en primer grado, en primer orden, el respeto a los derechos fundamentales de todos los seres los humanos, no importa las condiciones migratorias en que se encuentren en nuestro territorio. Y esto evidentemente que ha generado mucha polémica, mucha controversia y sobre todo el rechazo de una gran mayoría de los dominicanos y dominicanas.
A eso se le agrega el flujo migratorio, que es el principal reto y desafío que tiene que afrontar la República Dominicana, principalmente con los estamentos de seguridad, como son el Ejército de República Dominicana, el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza y la Dirección General de Migración, que continúa realizando los operativos habituales de interdicción para detener a los inmigrantes irregulares después que logra ingresar a territorio dominicano. Ese es el panorama, esa es la radiografía actual de lo que se vive en Haití y las repercusiones que está teniendo esta crisis para el hemisferio occidental, para el Caribe y principalmente para la República Dominicana. Hasta aquí esta entrega especial de La Gran Verdad. Nos reencontramos en la próxima.